Ella viajó más de 4.000 kilómetros para encontrarse con el amor de su vida. Nadie imaginó que aquel viaje sería el último. Así comenzó una historia que conmocionó a 2 países y se convirtió en una advertencia global sobre los peligros del amor digital. Su nombre era Blanca Arellano, una mujer mexicana de 51 años, tranquila, amable, que soñaba con empezar una nueva etapa lejos de casa. Durante meses había mantenido una relación en línea con un joven peruano llamado Juan Pablo Villafuerte, estudiante de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él la hacía sentir viva de nuevo. Conversaban todos los días. Compartían música, lecturas, planes de futuro. En los mensajes, él le hablaba de honestidad, de confianza, de construir una vida juntos. Blanca, que no tenía hijos ni compromisos fuertes en México, decidió arriesgarse, vender algunas pertenencias y viajar a Perú para conocerlo en persona. Era octubre de 2022. Sus amigos le preguntaron si estaba segura, y ella sonrió. «Lo conozco bien», respondió. «Sé quién es». Nadie quiso romper su ilusión. Cuando llegó a Lima, todo parecía ir bien. Blanca enviaba mensajes, fotos, describía al joven como educado y atento. Decía que por fin sentía paz. Pero al cabo de 2 semanas, su comunicación se volvió irregular. Sus mensajes se hicieron más cortos, y luego, simplemente, dejaron de llegar. El 6 de noviembre, su sobrina Carla Arellano notó algo extraño. Blanca no respondía desde hacía días. Intentó contactar a Juan Pablo, pero su tono fue seco. Dijo que ella se había cansado de la relación y había decidido regresar a México. Sin embargo, ningún vuelo a su nombre había salido del país. La familia empezó a sospechar. Blanca no era de desaparecer sin avisar. Siempre informaba de sus planes, incluso de los pequeños. Carla publicó un hilo en Twitter con una frase que se volvería viral. Mi tía Blanca viajó a Perú a conocer a su pareja y hoy no sabemos nada de ella. Tememos lo peor. En cuestión de horas, el caso estalló en redes. Medios peruanos y mexicanos replicaron la noticia y las autoridades comenzaron la búsqueda. Mientras tanto, Juan Pablo Villafuerte borró sus perfiles de Facebook y TikTok. Para la policía, aquel acto fue la primera señal de alarma. El registro migratorio mostró que Blanca no había abandonado Perú. Sus pertenencias seguían en la habitación que alquilaba, su pasaporte intacto sobre la mesa y su teléfono apagado. La última conexión registrada fue desde la zona de Huacho, una ciudad costera al norte de Lima donde vivía Villafuerte. La historia que hasta hacía poco parecía un romance maduro se transformó en una pesadilla. Las redes empezaron a exigir respuestas con el hashtag #Justicia para Blanca. Mientras tanto, los investigadores analizaban cámaras de seguridad, transacciones bancarias y el historial digital de ambos. En los primeros informes se descubrió que Villafuerte tenía antecedentes de comportamiento agresivo en la universidad y que algunos compañeros lo describían como carismático, pero inquietante. Había publicado videos de anatomía y experimentos biológicos en sus redes, aunque nadie imaginaba su conexión con la desaparición. La búsqueda se extendió por todo Huacho. Los vecinos recordaban haber visto a Blanca acompañando a un joven de bata blanca en los mercados locales. Parecían una pareja normal, tranquila, incluso feliz. Hasta que, una semana después, el mar devolvió algo que cambiaría la historia. La ilusión de un amor perfecto estaba a punto de revelar su verdadero rostro. El 9 de noviembre de 2022, 3 días después de que la familia Arellano denunciara la desaparición, un pescador caminaba por la orilla del mar en Huacho, a unos 150 kilómetros de Lima. El hombre se detuvo al ver algo inusual flotando entre las olas. Llamó a las autoridades costeras. Cuando la policía llegó, confirmaron que se trataba de un hallazgo humano que no pudo identificarse de inmediato. La noticia pasó casi desapercibida al principio. En un país donde las corrientes arrastran restos de naufragios y accidentes, nadie imaginó que aquel descubrimiento tuviera relación con una turista mexicana. Pero todo cambió cuando los investigadores cruzaron fechas y ubicaciones. El lugar del hallazgo estaba a menos de 10 minutos de la casa de Juan Pablo Villafuerte, el joven con el que Blanca había viajado a reunirse.
La policía comenzó a vigilar la vivienda. Era un pequeño departamento alquilado cerca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los vecinos describían al estudiante como un hombre solitario, reservado y obsesionado con sus estudios. En redes sociales, sin embargo, Villafuerte se mostraba muy distinto, publicaba videos explicando temas de anatomía humana y compartía fotografías de experimentos biológicos. Algunos usuarios ya lo habían reportado meses antes por contenido inapropiado. Los investigadores solicitaron acceso a sus redes y encontraron algo inquietante. Días después de la desaparición de Blanca, Villafuerte había subido a TikTok un video de apenas 15 segundos. En él se mostraban imágenes borrosas de tejidos biológicos y frases sobre la vida y la muerte como proceso natural. El video desapareció horas después, pero varios usuarios lograron guardarlo y compartirlo con la policía. El fiscal encargado del caso, Víctor Gamarra, reunió las primeras pruebas, los mensajes entre Blanca y Juan Pablo, las cámaras de seguridad de los alrededores y los testimonios de vecinos que aseguraron haber escuchado discusiones en la casa días antes de la desaparición. También confirmaron que Villafuerte había comprado productos químicos poco comunes en una tienda de laboratorio semanas antes. Cuando la familia de Blanca llegó a Perú, la esperanza se transformó en angustia. Su sobrina Carla visitó la comisaría de Huacho y mostró todos los mensajes que su tía le había enviado. En ellos, Blanca hablaba con ilusión, decía que Juan Pablo era un buen hombre, inteligente, dedicado, aunque a veces notaba en él un carácter demasiado controlador. La fiscalía citó a Villafuerte a declarar. Llegó vestido con ropa de estudiante, tranquilo, sin abogado. Negó toda responsabilidad. Dijo que Blanca se había marchado por voluntad propia y que él no sabía nada de su paradero. Pero sus respuestas comenzaron a contradecirse. Primero aseguró que ella había salido hacia Lima, luego afirmó que la dejó en un terminal de buses, y más tarde dijo que simplemente desapareció. Durante el interrogatorio, los agentes notaron algo más, hablaba en tercera persona sobre sí mismo, como si relatara la historia de otro. Evitaba mirar a los ojos y respondía con frases largas, llenas de tecnicismos médicos. Mientras tanto, los peritos confirmaron que los restos hallados en la playa correspondían a una mujer adulta. Usando muestras de ADN enviadas desde México, se logró establecer la identidad, eran de Blanca Arellano. El anuncio conmocionó a todo el país. Los noticieros interrumpieron su programación y las redes sociales explotaron con indignación. El hashtag #Justicia para Blanca Arellano se convirtió en tendencia en México, Perú y varios países más. El fiscal Gamarra pidió la detención inmediata de Villafuerte. En su vivienda hallaron ropa femenina, documentos de Blanca y rastros de manipulación de sustancias químicas. También encontraron cuadernos de anatomía con anotaciones sobre prácticas experimentales y un texto en el que se leía: el cuerpo es solo materia, y la materia puede transformarse. El joven fue arrestado sin oponer resistencia. Cuando los periodistas lo abordaron, solo respondió: todo lo que hice fue por ciencia. Aquella frase, repetida una y otra vez por los noticieros, estremeció a millones de personas. No solo por lo que implicaba, sino porque dejaba entrever una mente desconectada de la realidad. Para los investigadores, el caso había pasado de una desaparición a un crimen con motivaciones perturbadoras. Pero lo más inquietante era que todo estaba documentado: las compras, las publicaciones, los videos. Era como si Villafuerte hubiera dejado un registro deliberado de lo que hizo, confiado en que nadie lo detendría. En México, la familia de Blanca exigía respuestas diplomáticas. En Perú, la sociedad pedía justicia. Y en las redes, el rostro de Blanca, una mujer de sonrisa tranquila y mirada bondadosa, se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad y de los riesgos de confiar ciegamente en alguien detrás de una pantalla. La historia de amor que había comenzado en línea terminaba en un tribunal. Pero la investigación apenas estaba empezando. El arresto de Juan Pablo Villafuerte Pinto cayó como un rayo sobre el Perú. Tenía solo 37 años, rostro tranquilo, modales corteses y una voz pausada que contrastaba con la magnitud de las acusaciones. Los medios lo presentaban como el estudiante modelo que había engañado a todos, incluso a su propia universidad.
En cuestión de horas, su nombre se convirtió en sinónimo de horror y traición. La policía encontró en su departamento más de lo que imaginaban: libros de anatomía, utensilios de laboratorio, muestras biológicas y documentos académicos de la Facultad de Medicina. En la computadora hallaron búsquedas sobre preservación de tejidos y procesos de descomposición, además de correos con supuestos experimentos de investigación independiente. Todo apuntaba a una mente obsesiva que confundía la ciencia con el poder absoluto sobre la vida humana. Los peritos determinaron que Villafuerte actuó con frialdad, sin huellas de impulsividad. Los registros de cámaras lo mostraban moviéndose por Huacho en los días posteriores a la desaparición de Blanca, comprando productos químicos y saliendo de madrugada rumbo a la playa. Ninguna de esas acciones fue denunciada en su momento. Durante los interrogatorios, Villafuerte mantuvo un tono de superioridad. Afirmaba que la prensa lo había demonizado y que nadie comprendía su propósito. Repetía frases que los investigadores no lograban descifrar. No lo hice por odio. Lo hice por conocimiento. Su mirada nunca se alteraba. Cuando le preguntaron si sentía remordimiento, respondió: el conocimiento siempre tiene un precio. Las declaraciones enfurecieron a la opinión pública. En redes sociales, miles de personas exigían la pena máxima. En las calles de Lima, grupos de mujeres marcharon con pancartas que decían no era un experimento, era una vida. México se unió a la protesta diplomática, pidiendo justicia y respeto por la memoria de Blanca. El juicio se preparaba mientras la prensa reconstruía su historia. Villafuerte provenía de una familia de clase media limeña. Desde joven había mostrado talento para la biología, pero también una tendencia al aislamiento. Sus profesores recordaban su obsesión por los cuerpos y su fijación con el control. Uno de ellos, bajo anonimato, declaró: no hablaba con sus compañeros, pero podía pasar horas describiendo el cuerpo humano con un detalle que resultaba inquietante. Cuando conoció a Blanca, estaba atravesando un proceso académico irregular. Había abandonado temporalmente la universidad, pero mantenía el acceso a materiales y laboratorios. Para muchos, esa relación fue su oportunidad de ejercer dominio sobre alguien que lo admiraba. Blanca confiaba en él vio en ella un objeto de fascinación. Durante el proceso judicial, los fiscales presentaron pruebas de manipulación psicológica. Mensajes recuperados del teléfono de Blanca mostraban cómo Villafuerte controlaba sus movimientos, le pedía que no hablara con extraños, que no usara mucho su teléfono. Poco a poco, había aislado a la mujer que lo amaba. El día que desapareció, varios vecinos escucharon discusiones. En uno de los testimonios, una mujer relató: ella decía que quería volver a México. Él le pidió quedarse unos días más. Luego no la volvimos a ver. Los jueces calificaron el caso como un crimen con agravantes de manipulación emocional, violencia psicológica y desprecio por la vida. El fiscal Gamarra dijo frente a la prensa: no estamos ante un crimen pasional, sino ante un acto planificado por alguien que se sintió dueño de otra persona. Mientras tanto, en prisión preventiva, Villafuerte parecía indiferente. En las audiencias preliminares hablaba con frases técnicas, pedía tiempo para preparar su defensa y citaba autores científicos como si estuviera dando una conferencia. No miraba a los periodistas ni a los familiares de Blanca. Solo se dirigía a los jueces, con tono didáctico, como si quisiera convencerlos de su misión intelectual. La defensa intentó argumentar que padecía un trastorno de personalidad o un episodio psicótico. Pero los informes psiquiátricos fueron claros: Villafuerte era plenamente consciente de sus actos. No estaba loco. Solo carecía de empatía. En México, la familia de Blanca seguía cada audiencia por televisión. Su sobrina Carla, en una entrevista, dijo entre lágrimas: ella buscaba amor y encontró la maldad disfrazada de ciencia. No queremos venganza, queremos justicia. El juicio apenas comenzaba, pero el país ya lo sentía como una herida abierta. La historia de Blanca Arellano no era solo la tragedia de una mujer, sino la radiografía de una sociedad donde la confianza digital podía costar la vida. El amor virtual se había transformado en un espejo oscuro del siglo XXI, un lugar donde los perfiles perfectos pueden ocultar mentes que jamás deberían tocar un corazón.
El juicio de Juan Pablo Villafuerte Pinto comenzó oficialmente en marzo de 2023, bajo una atención mediática sin precedentes. Cada audiencia era transmitida por los noticieros, cada palabra del fiscal se analizaba en redes. Afuera del tribunal, decenas de personas sostenían carteles con la frase que se había vuelto símbolo del caso. No era un experimento. Era una mujer. En la sala, Villafuerte mantenía su postura de aparente calma. Llegaba con traje oscuro, los cabellos perfectamente peinados y un cuaderno en la mano, como si fuera a una clase universitaria. Nunca miraba a los familiares de Blanca. Tomaba notas durante los testimonios y sonreía levemente cada vez que alguien mencionaba su inteligencia. El fiscal Víctor Gamarra abrió el proceso con una presentación meticulosa. Mostró fotografías, mensajes, registros bancarios y pruebas digitales. Habló con una voz pausada, pero firme. Aquí no se juzga una teoría científica. Se juzga a un hombre que confundió el amor con la dominación, la vida con materia de estudio. Los jueces escuchaban en silencio. Las pruebas eran abrumadoras. Las cámaras lo situaban en el lugar de los hechos, los vecinos confirmaban las discusiones y los peritos demostraban que Villafuerte había manipulado el cuerpo de Blanca después de su muerte. No se trataba de un arrebato, había planificación. Uno de los expertos forenses declaró que el acusado tenía un conocimiento avanzado de anatomía y que sus acciones seguían un patrón metódico. En otras palabras, sabía exactamente lo que hacía. Otro testigo, un compañero de universidad, relató que Villafuerte solía hablar sobre la perfección del cuerpo humano con un tono que generaba incomodidad. Decía que quería ver cómo era por dentro la persona que amaba. La sala se quedó en silencio. El abogado defensor intentó sostener la teoría de un trastorno mental. Alegó que su cliente sufría de delirios científicos y una desconexión emocional grave. Pero los psiquiatras que lo evaluaron fueron contundentes, Villafuerte comprendía la naturaleza y las consecuencias de sus actos. No estaba loco. Simplemente carecía de empatía y remordimiento. Durante su declaración final, Villafuerte habló por primera vez con voz firme. Nunca quise hacer daño. Solo quise entender. Ella confió en mí, y yo en la ciencia. Sus palabras provocaron indignación. El juez le pidió silencio, y desde la parte del público se escucharon sollozos. La familia de Blanca, conectada por videollamada desde México, no pudo contener las lágrimas. Después de 3 semanas de audiencias, el tribunal dictó su fallo. El juez principal, Luis Enrique Medina, leyó la sentencia en un tono sereno pero implacable. Juan Pablo Villafuerte Pinto es hallado culpable de homicidio agravado, manipulación de evidencias y atentado contra la dignidad humana. Se le condena a cadena perpetua sin posibilidad de reducción. Villafuerte no mostró emoción alguna. Bajó la cabeza, cruzó las manos y permaneció inmóvil mientras la sala estallaba en aplausos y lágrimas. Los periodistas registraron el momento exacto en que el fiscal Gamarra cerró su carpeta y dijo para las cámaras: Hoy no celebramos una victoria, sino un recordatorio. La confianza ciega puede ser mortal. Fuera del tribunal, cientos de personas esperaban la sentencia. Cuando se anunció oficialmente la condena, un aplauso colectivo recorrió la calle. Carla, la sobrina de Blanca, publicó un mensaje que se volvió viral. Tía Blanca, la justicia llegó. No estás sola. Tu historia salvó vidas. Durante los días siguientes, la noticia dio la vuelta al mundo. Los medios en México y Perú destacaban el papel de las redes sociales, que habían sido clave para descubrir la verdad. Lo que comenzó como una historia de amor en Internet se había transformado en una lección de humanidad y de límites éticos. Sin embargo, algo seguía sin explicación. ¿Por qué lo hizo realmente? Los expertos en criminología coincidieron en que el móvil de Villafuerte no fue el amor ni la locura, sino una obsesión por el control absoluto. Para él, Blanca nunca fue una persona, sino un objeto de estudio. La deshumanización total de la víctima era el reflejo de su vacío emocional. El caso se cerró con una condena ejemplar, pero la herida permaneció abierta. En cada noticia, en cada debate, el rostro de Blanca recordaba a todos que detrás de una pantalla puede esconderse cualquier cosa, una sonrisa, una mentira,
o un monstruo. Cuando el tribunal cerró el caso y la sentencia fue leída, muchos pensaron que la historia de Blanca Arellano terminaría allí. Pero lo que vino después fue más grande que el juicio. Su nombre se transformó en una bandera, en un símbolo de advertencia y en una herida compartida entre México y Perú. Durante las semanas posteriores, los noticieros repitieron su historia una y otra vez. Se publicaron documentales, podcasts, artículos y debates. Pero entre tanta cobertura mediática, hubo una verdad que resonó con fuerza: Blanca representaba a todas las mujeres que confiaron y fueron traicionadas. En redes sociales, el hashtag #Justicia para Blanca Arellano se convirtió en movimiento. Miles de mujeres compartieron sus propias experiencias con relaciones a distancia, engaños en línea y abusos disfrazados de amor. El caso de Blanca no solo fue un crimen, fue un espejo. Las autoridades mexicanas y peruanas firmaron un acuerdo de cooperación judicial para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas en el extranjero. El tema de los viajes por amor, antes visto con romanticismo, comenzó a analizarse con más prudencia. Se crearon campañas de prevención con mensajes claros. Verifica, informa, confía, pero no te arriesgues a ciegas. En universidades, profesores de criminología y psicología usaron el caso como estudio. Lo que más llamaba la atención no era solo la violencia del acto, sino la naturaleza de la manipulación. Villafuerte había usado empatía falsa, atención constante y lenguaje emocional para construir dependencia. Era la receta perfecta del control psicológico. Los expertos lo explicaban así. El agresor moderno no necesita armas, necesita conexión a Internet. Carla Arellano, sobrina de Blanca, se convirtió en la voz principal del movimiento. En entrevistas internacionales, habló sin resentimiento, pero con una firmeza que estremecía. Mi tía buscaba amor y encontró un depredador. No quiero que nadie más viva lo mismo. Su testimonio inspiró proyectos sociales de apoyo a mujeres víctimas de fraude amoroso digital. Varias organizaciones adoptaron el nombre de Blanca como homenaje. Fundación Blanca Arellano se convirtió en una iniciativa binacional dedicada a orientar a mujeres que viajan al extranjero por relaciones en línea. En Perú, el juicio provocó cambios legislativos. Se aprobó una ley que endureció las penas por feminicidio y mejoró los protocolos de cooperación internacional. También se estableció que cualquier desaparición de una persona extranjera debía tratarse como un caso de riesgo alto desde el primer momento. Pero más allá de las leyes, lo que cambió fue la mirada. En los cafés, en los aeropuertos, en las conversaciones cotidianas, el nombre de Blanca surgía como advertencia. Ya nadie hablaba del amor digital sin pensar en ella. Un año después de la sentencia, el periodista Jorge Salazar publicó un reportaje titulado El amor que se volvió advertencia. En él, describió cómo la historia de Blanca transformó la cultura de la confianza en Internet. Antes, las historias de amor en línea eran cuentos modernos. Después de Blanca, se volvieron historias de precaución. La familia Arellano viajó a Perú en 2024 para participar en un homenaje organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el mismo lugar donde había estudiado su asesino. En el auditorio, un retrato de Blanca presidía la ceremonia. Nadie habló de odio, ni siquiera de castigo. Solo de memoria y prevención. Durante el evento, Carla tomó la palabra y dijo con voz firme: mi tía creyó en el amor, y eso no fue un error. El error fue creer que todos los que dicen amar, saben hacerlo. Las palabras provocaron un silencio largo. Algunos lloraron. Otros solo asintieron. Fue un cierre simbólico, pero no definitivo. Porque las heridas colectivas no se curan con sentencias, se curan con memoria. En México, su casa sigue intacta. Las plantas que cuidaba siguen floreciendo cada primavera. Para su familia, ese jardín es una forma de resistencia, algo que sigue vivo a pesar de la oscuridad. Hoy, cuando alguien busca el nombre Blanca Arellano en Internet, no encuentra solo titulares de tragedia, sino mensajes de advertencia, de reflexión, de solidaridad. Su historia dejó un legado, el de mirar con cautela sin perder la esperanza en el amor verdadero. Pero, sobre todo, dejó una lección imborrable.
El peligro no siempre se oculta en la oscuridad. A veces sonríe desde una pantalla. Después del juicio, Juan Pablo Villafuerte desapareció del ojo público. Fue trasladado al penal de máxima seguridad de Ancón II, en Lima, un lugar frío, alejado del ruido de la ciudad. Allí cumpliría su condena de cadena perpetua. La prensa no volvió a tener acceso a él. Las autoridades ordenaron restringir entrevistas y fotografías para evitar que su figura se convirtiera en una especie de celebridad criminal. En prisión, su comportamiento llamó la atención desde el primer día. No hablaba con los demás internos, no participaba en actividades y se negaba a recibir visitas. Los guardias lo describían como extremadamente tranquilo, pero también impredecible. Pasaba las horas escribiendo en un cuaderno y leyendo manuales de biología y medicina. No mostraba arrepentimiento. Cuando un funcionario le preguntó si comprendía la magnitud de su crimen, respondió sin titubear: comprendo la biología. Lo demás son interpretaciones. Esa frase bastó para confirmar lo que los peritos habían dicho: su mente seguía atrapada en una lógica propia, una en la que la moral no existía. Con el paso de los meses, su figura se convirtió en un tema de estudio para psicólogos penitenciarios. El doctor Alfredo Mandique, especialista en criminología, fue uno de los pocos que logró entrevistarlo. En su informe escribió: no hay señal de delirio ni de trastorno psicótico. Villafuerte es plenamente consciente, pero carece de empatía. Se percibe como observador del mundo, no como parte de él. Para él, la vida humana es una ecuación que puede resolverse con precisión quirúrgica. Mientras tanto, fuera de los muros, el caso de Blanca seguía generando consecuencias. En 2024, Perú y México firmaron un acuerdo para reforzar los controles de entrada y residencia de turistas en relaciones virtuales. También se implementaron protocolos de respuesta rápida ante desapariciones de extranjeros, y se creó una unidad especializada para investigar delitos vinculados a redes sociales. Los académicos comenzaron a referirse a Villafuerte como el asesino digital, el primer caso en América Latina donde una relación iniciada en Internet terminaba en un crimen con motivación científica. Para muchos, representaba el lado más oscuro del conocimiento humano, la idea de que la inteligencia sin empatía se convierte en destrucción. A mediados de 2025, un periodista peruano intentó obtener permiso para entrevistarlo. La solicitud fue negada, pero el guardia que lo custodiaba compartió un detalle: a veces lo escuchamos hablar solo. Dice nombres. Uno de ellos siempre se repite: Blanca. No se sabe si lo hace con culpa o con obsesión. Lo cierto es que, incluso dentro de una celda, su mente sigue buscando control. En México, la familia de Blanca mantiene viva su memoria. Cada año, en noviembre, organizan una ceremonia simbólica frente al mar, el mismo que devolvió las primeras pistas del caso. Carla, su sobrina, lanza flores al agua y repite las palabras que se convirtieron en lema del movimiento: que nadie más confíe a ciegas. Que nadie más desaparezca por amor. Los documentales y series inspiradas en la historia se han estrenado en distintas plataformas, pero la familia ha pedido respeto. No quieren que Blanca sea recordada como una víctima de horror, sino como una mujer valiente que creyó en algo tan humano como la posibilidad de amar. Villafuerte, por su parte, vive aislado. Los reportes más recientes del penal indican que pasa gran parte del tiempo leyendo y que apenas habla. En sus revisiones psicológicas, responde con frases cortas, frías, técnicas. Cuando se le pregunta si piensa en lo que hizo, contesta: todo lo que existe, se transforma. Así funciona la materia. Esa respuesta resume su desconexión total del mundo que destruyó. El fiscal Gamarra, en una entrevista años después, dijo con amargura: no creo que él entienda lo que hizo. Porque para entender, hay que sentir. Y él no siente nada. El caso de Blanca Arellano no solo cambió leyes, cambió la manera en que la sociedad mira la confianza, el amor y la ciencia. Mostró que el conocimiento sin ética es tan peligroso como la ignorancia. Hoy, en los archivos judiciales del Perú, el expediente número 2022-109 se conserva como uno de los casos más impactantes del siglo XXI.
En la última página, una sola frase resume lo que el sistema aprendió de aquella tragedia. La inteligencia sin compasión no es progreso, es destrucción. Han pasado ya algunos años desde aquella sentencia que estremeció a 2 países, pero el nombre de Blanca Arellano sigue vivo. No como un titular ni como un caso criminal, sino como una advertencia y, al mismo tiempo, como un acto de amor interrumpido que cambió la conciencia colectiva de toda una generación. En 2026, la historia de Blanca se incluyó en un informe de la Comisión Latinoamericana de Seguridad Digital y Violencia de Género, junto a otros casos de mujeres engañadas o desaparecidas por personas conocidas en línea. Su nombre se convirtió en referencia de estudio en universidades de México, Perú y España. Ya no era solo una historia de tragedia, era un símbolo de resistencia y aprendizaje. En Lima, una organización no gubernamental bautizó su nueva sede con su nombre, Casa Blanca Arellano. Allí, voluntarias brindan asesoría legal y psicológica a mujeres víctimas de manipulación emocional o abuso en entornos digitales. En las paredes del edificio, una frase de su sobrina Carla resume el propósito del lugar. El amor no debería dar miedo, pero tampoco debe cegarnos. Cada aniversario de su desaparición, la playa de Huacho se llena de flores. Mujeres de todas las edades llegan con ramos blancos y los arrojan al mar. No hay pancartas, ni discursos políticos, ni cámaras. Solo silencio, respeto y memoria. En México, su familia hace lo mismo frente al Pacífico. 2 mares distintos, un mismo gesto. La historia de Blanca cambió la forma en que millones de personas entienden la confianza. Las campañas de prevención creadas a raíz del caso se repiten en todo el continente. Frases como conócelo antes de viajar o la confianza también se verifica son ahora parte de los programas de educación digital. Su nombre también inspiró arte. En 2025, la escritora peruana Mariela Torres publicó el libro Las Flores de Huacho, una obra basada en cartas imaginarias entre Blanca y su sobrina. El texto no hablaba del crimen, sino de la esperanza, de la fe en la gente, de la ternura que sobrevive incluso después del horror. Fue premiado por la crítica y traducido a varios idiomas. Mientras tanto, en el penal de Ancón II, Juan Pablo Villafuerte envejece en silencio. Nadie sabe qué escribe en sus cuadernos, ni si todavía recuerda su nombre. Su figura se ha desvanecido del interés público. El monstruo dejó de importar cuando la víctima se transformó en símbolo. La familia Arellano, por su parte, encontró en la memoria un refugio. Carla continúa dando conferencias y participa en proyectos de seguridad emocional. En una de ellas, dijo una frase que resume todo lo aprendido. Mi tía no murió por confiar. Murió porque el mundo aún no aprende a cuidar a quienes confían. Esa frase se viralizó en redes, acompañada de la imagen de Blanca sonriendo frente al mar. En su mirada, el público encontró lo que la historia había intentado arrebatarle, humanidad. Hoy, cuando alguien escribe Blanca Arellano en un buscador, aparecen advertencias, fundaciones, artículos y homenajes. Pocas personas recuerdan el nombre de su asesino, pero todos recuerdan el suyo. Y tal vez ahí reside la verdadera justicia, en el olvido del victimario y la permanencia de quien fue víctima. El mar que un día devolvió sus restos ahora guarda flores cada noviembre. Y esas flores son una promesa silenciosa de que su historia no se repetirá. Porque Blanca no fue solo una víctima de amor digital. Fue una mujer que creyó en lo mejor del ser humano, y cuya confianza se convirtió, sin quererlo, en una lección eterna para todos. Claqueta, gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana para seguir descubriendo historias reales que estremecieron al mundo.